Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos viendo lo que ya les expliqué de manera teórica sobre la regulación de la secreción de ácido clorhídrico. Estamos viendo específicamente los mecanismos de acción, ¿está? Así que ya habíamos visto el mecanismo de acción del parasimpático, es decir, a través de la acetilcolina. Ya vimos el mecanismo de acción de la gastrina. Fíjense que es a través de los receptores de colecitoquinina B. ¿Está? Vamos a ver ahora otra hormona que dijimos que estimula la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? A ver, esta hormona, entonces, vamos a ver que se va a unir a... Esta hormona que vamos a charlar ahora se va a unir a receptores H2. Receptores, estoy hablando de la histamina, ¿está? Receptores de histamina tipo 2, que dijimos que era un receptor asociado a proteína GS. Así que vamos a poner acá a la histamina, que va a venir y se va a unir a su receptor de histamina tipo 2. Recordemos entonces que la histamina es secretada por las células SEC, es decir, las células símil enterocromafines que tenemos entonces en las dos glándulas del estómago, ¿tá? Las glándulas gástricas y las glándulas pilóricas. Entonces, como estoy diciendo que la histamina se une a receptores H2, fíjense que eso me va a activar a la proteína GS. ¿Qué es lo que va a hacer la proteína GS? Recuerden que la proteína GS me va a estimular a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, al ser estimulada, recuerden que me va a convertir ATP en AMP cíclico. Recuerden que el AMP cíclico me va a activar a una proteína quinasa A. Y como ya sabemos, ¿qué hace una quinasa? Lo mismo que la proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. La PKA, la proteína quinasa, lo que va a hacer entonces es fosforilar a la bomba de potasio protón ATPasa. Y de esa manera se estimula la secreción de ácido clorhídrico. Eso entonces es lo que vamos a observar. Así que acá tenemos las tres sustancias que ustedes tienen que explicarle a la profe cómo estimula la secreción de ácido clorhídrico. Dos de esas tienen la misma función. Ahora, voy a volver a colocar de vuelta, el receptor CCK2 acá. El CCK2 o el CCKB, que yo les dije que era un receptor asociado a proteínas G. Hace un ratito ya lo escribimos acá, ¿ven? Cuando la gastrina venía y se unía a ese receptor CCKB, fíjense que se activó todo este mecanismo, se fosforiló la bomba de potasio protón ATPasa y se activó, se estimuló la secreción de ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué pasaría si a este receptor de colecistoquinina B, en vez de unirse la gastrina, se une la colecistoquinina? Recuerden que la colecistoquinina va a ser, la colecistoquinina entonces es secretada por las células I, dijimos del duodeno. Así que estas células I del duodeno secretan colecistoquinina, la colecistoquinina llega acá por sangre y ocupa el receptor CCKB, que es el mismo que ocupa la gastrina. ¿Qué es lo que hace la colecistoquinina? Dijimos que la colecistoquinina produce inhibición competitiva del receptor CCKB. O sea, si la gastrina está en altas concentraciones en sangre, ella se va a unir al receptor de CCKB y va a estimular todo el mecanismo. Ahora, si la colecistoquinina está en mayor cantidad, ella se va a unir al receptor CCKB y ocupa lugar porque el receptor no se va a activar. Así que vamos a tener una inhibición competitiva. Es decir, no va a pasar nada. ¿Por qué les aclaro esto? Porque a veces, como estamos hablando de inhibición de la secreción de ácido clorhídrico, suelen poner GI. No, no es GI. El receptor es GQ. Lo que pasa es que al unirse la colecistoquinina, no se activa el mecanismo. Por eso, no va a haber secreción de ácido clorhídrico. Eso es lo que tenemos que recordar. Perfecto. Otra de las sustancias que puede actuar acá sobre la célula parietal, dijimos que era la somatostatina. Por ejemplo, la somatostatina, o STT, habíamos dicho que
era liberada por las células D o delta, que tenemos acá en el mismo estómago, que puede venir de páncreas, puede venir de duodeno. La somatostatina entonces se une a el receptor de somatostatina, o sea, no tiene nombre propio. Este receptor de somatostatina es un receptor asociado a proteína GI. Esperen que alargo un poquito acá más mi célula. Entonces, el receptor de somatostatina, recuerden que es un receptor asociado a proteína GI. Así que, por lo tanto, recuerden que la proteína GI, al activarse, lo que va a hacer es inhibir a la enilatociclasa. Por lo tanto, si se inhibe la enilatociclasa, no se forma AMP cíclico, no se activa la proteína quinasa A y por lo tanto no se activa la bomba de potasio-protón ATPase. O sea, a ser opuesto que la histamina, la somatostatina. Y por último, otra de las sustancias que podemos explicar acá son las prostaglandinas. Recuerden que las prostaglandinas se van a unir a un receptor de prostaglandinas, que también es asociado a proteína G, no tiene nombre propio. Así que recuerden, ya sea la prostaglandina E2 o la prostaglandina I2, o también llamada prostaciclina, se pueden unir a este receptor. Esta prostaglandina E2 y prostaglandina I2, acuérdense que, por ejemplo, son sintetizadas por leucocitos o por células endoteliales, depende. Por ejemplo, frente a un proceso inflamatorio se pueden liberar. Como se une a un receptor asociado a proteína GI, tiene el mismo mecanismo de acción que la somatostatina. Es decir, la proteína GI, al activarse, inhibe la enilatociclasa. Así que, por lo tanto, no se va a formar AMP, o sea, disminuye la síntesis de AMP cíclico, no se va a activar la proteína quinasa A y, por lo tanto, no se va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Así que, por lo tanto, esa es toda la regulación que tienen que saber acerca de la secreción de ácido clorhídrico. Si saben esto, va a ser más fácil el tema de los fármacos, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver. Ahora, quiero que presten atención a lo siguiente. ¿Vieron que nosotros acá estudiamos el parasimpático? Actúa sobre la célula parietal. Bueno, lo que vamos a leer acerca del parasimpático es que el parasimpático puede estimular de manera directa la secreción de ácido clorhídrico o de manera indirecta. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes lean que el parasimpático, o sea, la acetilcolina, puede estimular de manera directa la secreción de ácido clorhídrico porque actúa directamente sobre la célula parietal. ¿Ven? La célula tiene receptores para acetilcolina. Pero el parasimpático también puede actuar indirectamente. ¿De qué manera? Puede ser que el parasimpático, al liberar acetilcolina, esa acetilcolina actúe en otra célula. Y esa otra célula estimula la célula parietal. Así que el tema es el siguiente. El parasimpático, la otra opción, sería que puede estimular a la célula G. De manera indirecta sería entonces esto, porque el parasimpático, o sea, la acetilcolina, estimula a la célula G. La célula G libera gastrina y la gastrina estimula la célula parietal. Por eso digo indirecto. Entonces, cuando yo digo directo, es que el parasimpático estimula a la célula parietal para que secrete ácido clorhídrico. La otra opción, el parasimpático puede estimular a la célula G, que también va a tener este mismo receptor, para que libere gastrina. Y la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico. Tercera opción, puede ser que el parasimpático estimule a las células símil enterocromafines. Esas células se liberan histamina y la histamina estimula la secreción de ácido clorhídrico. Así que, resumiendo, el parasimpático tiene tres formas de estimular la secreción de ácido clorhídrico. Una forma directa y dos indirectas. Directa es que estimula la célula parietal para que secrete ácido clorhídrico. Una forma indirecta es estimular a la célula G para que libere gastrina. Y la gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico. Opción 3, que también es indirecta. El parasimpático puede estimular a las células SEC. Las células SEC liberan histamina
la histamina estimula la secreción de ácido clorhídrico. ¿Está? Perfecto, entonces. Les hago un quilombo más y ya termino con esto. La gastrina, las células G que liberan gastrina, pueden estimular de dos formas la secreción de ácido clorhídrico. De una forma directa, porque estimulan directamente a la célula parietal, como ven acá, para que secrete ácido clorhídrico. O de manera indirecta, que significa que la célula G puede estimular a liberar gastrina, puede estimular a la célula SEC, y la célula SEC libera histamina para estimular la secreción de ácido clorhídrico. Así que acá hay otra manera de que se secrete ácido clorhídrico. Así que el parasimpático, directa o indirectamente, de tres maneras puede hacer que se secrete ácido clorhídrico. La gastrina liberada por la célula G tiene dos maneras, directa o indirecta. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La célula parietal tiene receptores de parasimpático, receptores M3. La célula G y la C también. En realidad vamos a ver en un rato, todas las células del estómago tienen receptores para acetilcolina, o sea que todas se van a estimular, pero estamos hablando de este tema. Por otro lado, ¿qué células tienen receptores de CCKB? La célula parietal y la célula SEC también tienen receptor CCKB, porque por algo la gastrina la puede estimular. Así que, digamos que ese juego de regulación está bueno que lo conozcan, aparte de todos los mecanismos de acción. Si la profe me ligó y les toma el oral, todo esto quiere saber, a todo. Y si no lo dibujan, lo hablan, lo charlan, pasa esto, todo. Bien completo. El mismo dibujo lo tienen en el Constanzo. ¿Cuál es el problema? En el Constanzo no está todo el mecanismo. Así que por eso les dibujé, porque quiero que tengan completo. En el Constanzo está así, en una hoja chiquitito, me dice GS, uy, ya está. Bueno, tengan cuidado con eso. Sí, ahí me dice si puedo repetir lo de la gastrina. Directa, ¿qué significa? Que la célula G libera gastrina y la gastrina estimula a la célula parietal para que secrete ácido clorhídrico. La forma indirecta sería que la célula G libera gastrina, obviamente, la cual estimula a la célula SEC, y la célula SEC, al ser estimulada, libera histamina, la cual estimula la secreción de ácido clorhídrico. Así que cuando pongo directo acá es que actúa sobre la célula parietal. Cuando acá pongo indirecto es que esa sustancia estimula a otra célula, y esa otra célula estimula finalmente a la célula parietal. ¿Está? Bueno, y acá obviamente que no hay más regulación porque estas tres son todas inhibidoras. Tengan cuidado con esta, veo que en el examen a veces se confunden. Como es inhibición dicen GI, no es GI, es GQ, pero es inhibición competitiva, porque al unirse la colecistoquinina no se va a activar el receptor de CCKB. Así que no me pongo el GI acá, que por ahí capaz que con los nervios uno se suele confundir en esa parte. Ahora sí, somatostatina y prostaglandina sí, su mecanismo de acción es GI, ¿no es cierto? Perfecto, entonces. Entonces, si se fijan, a ver, en la parte teórica, si se fijan entonces en la parte teórica, acá está escrito qué célula sintetiza esa sustancia y el mecanismo de acción. Y después acá les hice el mismo dibujito que vimos recién, ¿ven? El receptor de acetilcolina, el M3, el de gastrina que es el CCKB, el de histamina que es el H2, receptores de colecistoquinina, somatostatina y prostaglandina, con todos los mecanismos, y acá lo de que hablamos de directo o indirecto, ¿no es cierto? Ahora, ya que estamos en este tema, podemos hablar de los fármacos que pueden actuar acá para inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que me van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico? ¿Por qué es importante saberlos? Porque se utilizan para el tratamiento de la gastritis y de la úlcera péptica. Ya vamos a hablar, cuando terminemos todo lo fisiológico, les voy a hablar de las patologías, como gastritis, úlcera péptica, diarrea, todo lo que el profe quiere saber. Los fármacos que me inhiben a la secreción de ácido clorhídrico, vamos a tener tres familias que ustedes pueden recordar. Tenemos a los inhibidores de la bomba de protones, más conocidos como IBP, ¿qué significa eso? Inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuáles son las drogas que pueden recordar acá?
Por ejemplo, pueden recordar el omeprazol y el pantoprazol. Está el lansoprazol también, no hay problema. Todo lo que termina en prazol son estos inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos inhibidores? Producen inhibición competitiva de la bomba de potasio protón ATPasa. Ahora lo vamos a mirar en nuestro dibujito para que ustedes se acuerden. ¿tá? Inhiben a la bomba. ¿tá? Así que no importa el mecanismo que me activó a la bomba. La droga inhibe a la bomba. A ver. Pero justo me comentan en el chat lo que yo les iba a contar. ¿tá? La ranitidina, dice Vero que ya no se usa más. Sí, el otro día fui a la farmacia y me comentó la farmacéutica que ya no se vende más, incluso en las farmacias ya no se vende. ¿tá? Dice que está prohibida su venta ya que produce cáncer. Exactamente. ¿tá? En los libros sigue estando la ranitidina, así que lo vamos a nombrar. Pero la realidad es esa, que ya no se vende. ¿tá? Ya ni siquiera están en las farmacias. ¿tá? Perfecto. Otra de las sustancias que vamos a estudiar, otras familias, son los antihistamínicos. ¿tá? Ojo, la palabra antihistamínico me suena a antialérgico. Estos no son antialérgicos, inhiben a la histamina, así que son antihistamínicos, pero no son los antihistamínicos que se usan cuando uno tiene alergia, porque bueno, eso es otra cosa, ¿tá? Pero son antihistamínicos. O antagonistas muscarínicos o colinérgicos, si quieren poner también. Entonces, antihistamínicos o antagonistas colinérgicos, si quieren poner acá al lado, está perfecto. Perdón, antihistamínicos o antagonistas histamínicos, lo pueden poner, ¿no? No colinérgicos. ¿Cuáles son las drogas que podemos recordar acá? La ranitidina, que como dijeron recién, ya no se ve más, pero la cimetidina todavía sí, ¿tá? La cimetidina sí, que es parecida a la ranitidina. La cimetidina, por ejemplo, está en el Constanzo, así que por eso les puse porque, y el profe les puede preguntar, ¿tá? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos antagonistas de la histamina? Como dice su nombre, inhibición competitiva de los receptores H2. ¿tá? Inhibidores del receptor H2 que el de histamina, ya lo vamos a ver en el dibujito. ¿tá? Y por último, el tercer grupo de drogas que tienen que recordar son los antagonistas colinérgicos. O, como les dije, antagonista significa que inhibe, colinérgico significa que inhibe al receptor acetilcolina. Otro nombre con el que pueden aparecer, ya lo comentamos cuando dimos saliva, parasimpático, o sea que actúa sobre el parasimpático. Lítico significa que inhibe. Si hubiera dicho parasimpático, mimético, significa que estimula. En este caso inhibe. Las drogas que se pueden acordar acá son, vamos a corregir esto, yo les nombré ahí la atropina y la escopolamina. A ver, acá. La escopolamina, fíjense que inhibe receptores M1, así que yo me confundí. ¿tá? Acá está bien. ¿tá? Entonces, solo la atropina, por favor, nombren acá, borren. Por favor, borren escopolamina. ¿tá? La escopolamina me inhibe receptores M1. Y acá tenemos solo los M3, así que, por favor, borren escopolamina porque se ve que yo estaba pensando en saliva y lo anoté. Solo la atropina. La atropina está esto sí les anoto en el chat, está la omatropina, que es casi lo mismo. ¿tá? Atropina, omatropina, con H, ¿tá? Eso sí. Escopolamina, por favor, borren acá, porque en saliva sí, en la saliva, la escopolamina inhibe receptores M1. Y acá no tenemos los M1, tenemos los M3, así que escopolamina, borren, pueden poner atropina o omatropina. ¿tá? Eso sí, sin ningún problema. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estas drogas? Van a inhibir de manera competitiva al receptor muscarínico tipo 3. ¿tá? Entonces, miremos nuestro gráfico y pueden anotar si quieren también eso como para repasar. Si miran el Constanzo, por ejemplo, pone así, dos rayitas así, como que ahí es donde se inhibe, digamos, el mecanismo. Entonces, nosotros vamos a poner las flechitas nomás. Así que los inhibidores de la bomba de protones son los que me van a inhibir a esta bomba de potasio protón ATPasa. Específicamente, ¿dónde inhiben? Bueno, estas drogas, dijimos que era el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, se unen al sitio activo del potasio. ¿ah? Entonces, recuerden, la proteína transportadora, cuando vimos transporte activo en primera era, la proteína tiene un sitio activo acá, de este lado para el potasio, y de este lado uno para el protón, y después tiene otro para el ATP. Bueno, en el sitio activo del potasio
ahí se va a unir la droga, y como no le deja unirse al potasio, el mecanismo no se va a activar. Así que los inhibidores de la bomba de protones, fíjense, inhiben a la bomba de potasio protón ATPase. Por eso son los más potentes, porque independientemente del mecanismo que haya activado, acá directamente se inhibió la bomba. Perfecto. Hemos estudiado también los antagonistas colinérgicos. Yo les dije que los antagonistas colinérgicos pongan por favor la atropina y la omatropina. La escopolamina borre, que inhiben este receptor que tenemos acá. Ocupan el sitio de la acetilcolina en el receptor, así que producen inhibición competitiva del receptor muscarínico tipo 3. Así que no son tan potentes comparados con los inhibidores de la bomba de protones, porque solo inhiben un mecanismo, lo otro funciona. Recuerden, como les dije acá, teníamos la atropina y la omatropina. Y por último, podemos tener acá los antagonistas, los inhibidores del receptor de histamina. Los antagonistas, los antihistamínicos, o los antagonistas de la histamina, que la ranitidina figura todavía en los libros, pero como dijeron recién, ya no se utiliza más, y la cimetidina todavía sí, digamos. Pero bueno, yo calculo que ya no se van a usar después más esas drogas. Fíjense que me inhiben un receptor H2. ¿tá? Así que bueno, esos son los fármacos que ustedes tienen que recordar. Los más potentes, si tienen que elegir, fíjense el mecanismo, son estos, los inhibidores de la bomba de protones, porque inhiben a la bomba, independientemente de qué fue lo que la había activado. En cambio, los antagonistas colinérgicos inhiben solo lo que hace el parasimpático, y los antagonistas de la histamina solo lo que hace la histamina. ¿tá? Así que bueno, recordar el nombre de la droga y el mecanismo de acción que tiene en este dibujito que nosotros vimos. ¿tá? Perfecto, entonces, al profe le gusta tomar las drogas, así que ténganlo en cuenta. Y después, acuérdense, atropina y escopolamina que vimos ahí en saliva. Pero más drogas que esa, la verdad que no hay, digamos, que no. Creo que los fármacos que vamos a dar, creo que, si mal no recuerdo, más fármacos creo que no nos toca dar. ¿no? Perfecto, entonces, voy a apagar un poquito la luz. Entonces, así que acá tenemos toda la regulación que les conté recién. Tenemos la parte de los fármacos. Acá está el dibujito que hicimos recién. Lo único que acá en el dibujito no están los fármacos, pero bueno, ya lo hemos visto hace un rato. ¿no? Así que, recordemos dónde estamos. Estamos estudiando las glándulas con las células que tienen. Ya vimos las células parietales u oxínticas. ¿no? Vamos a ver ahora otras células, como por ejemplo las mucosas. Recuerden, si se llaman mucosas del cuello, es porque están en las glándulas gástricas. Se llaman así porque solo están en el cuello. Pero acá tenemos las mismas, pero se llaman células mucosas. Son las mismas, pero no se llaman mucosas del cuello. No se preocupen que igual es la misma célula. ¿Ah? Entonces, vamos a estudiar ahora las células mucosas, si estábamos en glándulas pilóricas, o mucosas del cuello si estábamos en glándulas gástricas. Pero no importa, porque todas son células caliciformes. ¿verdad? Al ser células caliciformes, recuerden que la función que van a tener es la secreción de moco. Como ya sabemos, el moco es una sustancia rica en mucina, o sea, es una glucoproteína, y tiene mucho bicarbonato también. Y acá está lo más importante. De toda la pared del tubo digestivo, el estómago es el que tiene más moco. El espesor de la pared del moco que tiene el estómago es de 2 a 3 milímetros. ¿Por qué? Porque las células del estómago no son supercélulas que me pueden aguantar el pH ácido del estómago. En realidad somos como cualquier célula. Si yo acá sobre mi piel llego a poner jugo gástrico, se va a lesionar mi piel. Bueno, lo mismo va a pasar con las células del estómago. Entonces, este moco secretado por las células caliciformes es el que, con este espesor de 2 a 3 milímetros, protege a las células del epitelio del estómago. ¿ah? Si el epitelio del estómago no tiene moco, se dañan, se destruyen, así que no son células especiales. Así que la función del moco va a ser proteger a la mucosa gástrica frente a bacterias, frente al pH ácido del estómago, y también neutralizar el pH del ácido clorhídrico.
no de todo el ácido clorhídrico, sino el que entra en contacto con la pared, ¿no es cierto? Lo neutraliza. Ya vamos a estudiar que el Helicobacter pylori, por ejemplo, resiste el pH ácido del estómago y también se adhiere a este moco que tiene la mucosa y ahí infecta al paciente. Produce gastritis, ya lo vamos a estudiar. ¿Cómo va a ser bueno, esto nada más tenemos que saber acerca de células mucosas y mucosas del cuello. ¿Cómo es la regulación de la secreción? Como siempre, esto es para que no se olviden, estamos en el tubo digestivo, así que regulación mecánica y nerviosa, seguro. Humoral, depende de la célula. Siempre que estemos en el tubo, fíjense, del esófago, si estamos en glándulas anesas, no, fíjense que la boca tenía regulación nerviosa, ¿no? Pero del esófago, todo lo que sea tubo, mecánica y nerviosa, seguro. Y siempre tienen que explicar lo mismo. Esa es la buena noticia, fíjense. ¿Qué significa regulación mecánica? Que la distensión del estómago por el alimento que llega me va a estimular al plexo de Meissner, el plexo submucoso de Meissner, lo cual me va a estimular la secreción de moco por estas células. ¿Tá? Y después tenemos la regulación nerviosa. Parasimpático estimula, simpático inhibe. Hoy a la noche van a dormir y van a escuchar esta frase mientras duermen, que la voy a repetir mucho hoy. Así que parasimpático estimula, simpático inhibe. Recuerden que el parasimpático libera acetilcolina, la cual se une a receptores M3, que son asociados a proteínas G. Excepto en la boca, que teníamos además los M1, en el resto del tubo es todo M3, por suerte, ¿no? Esto me estimula la secreción de moco por estas células mucosas y mucosas del cuello. Y por otro lado, el simpático inhibe al liberar noradrenalina, la cual se une a receptores beta-2 adrenérgicos asociados a proteínas GS. Esto me inhibe la secreción de moco por estas células. Así que regulación humoral acá no vamos a tener. Así que mecánica y nerviosa nada más. Otra de las células que tenemos que estudiar son las células principales o también llamadas células pépticas. Si ustedes recuerdan, las células principales o pépticas estaban en mayor cantidad en las células gástricas, en las glándulas gástricas, y en muy poca cantidad en las glándulas pilóricas. ¿Cuál va a ser la función de estas células principales? Secretan enzimas digestivas. ¿Verdad? Las enzimas digestivas son el pepsinógeno y la lipasa gástrica. Ya vamos a volver a hablar del pepsinógeno cuando nos toque hablar de digestión de proteínas, pero ya les comento. El pepsinógeno es una proteína y a su vez es una enzima. Y acá hay algo que tienen que recordar porque también va a pasar en páncreas. Todas las enzimas que sirvan para digestión de proteínas siempre se secretan como zimógenos. Siempre. Nos va a pasar con las enzimas del páncreas también. Las enzimas del páncreas que sirven para digestión de proteínas, pregunta de examen que hizo el profe en diciembre, se secretan como zimógenos. Las que sirven para digestión de hidratos de carbono y para grasas no, porque no hay peligro que dañen a la célula. Pero las enzimas que digieren proteínas tienen que secretarse inactivas, porque piensen, ¿qué pasaría si se activan dentro de las células que las secretan? Las destruirían, porque las proteasas hacen eso, destruyen proteínas, ¿no? En cambio, con enzimas que digieren lípidos e hidratos no hay problema, se secretan activas. Así que, de vuelta, vuelvo a repetir que el pepsinógeno se secreta como un zimógeno, es decir, como una enzima inactiva. Recién en la luz del estómago se va a activar apepsina, ¿está? Y ya dijimos hace un rato que el ácido clorhídrico, secretado por las células parietales, es el que me va a activar a este pepsinógeno. Así que el pepsinógeno, que es un zimógeno, por medio del ácido clorhídrico, se activa a pepsina, y la pepsina, una vez que se activa, la pepsina, entonces, una vez que se activa, se va a encargar de la digestión de proteínas, que ya vamos a charlar de ese tema próximamente. ¿Cuál es el pH óptimo para que actúe esta enzima una vez que se activa la pepsina? Recuerden que el pH normal del estómago es de 1,5 a 3,5. Si el pH está por debajo de 1,5, o sea, muy ácido, se va a inactivar esta enzima. ¿Está? Si el pH es mayor a 3,5,
disminuye su actividad. Y por encima de 5 se inactiva. O sea, que el pH óptimo para que la pepsina pueda actuar es el pH del estómago. 1,5 a 3,5. Si el pH está muy ácido, ya no va a funcionar. Si el pH es mayor a 3,5, va disminuyendo su actividad. Y si ya supera los 5 de pH, ya no funciona tampoco la enzima. ¿No? Esto, la regulación del pH, por favor, ténganlo en cuenta por las dudas, porque por ahí el profe ha preguntado. La otra enzima que vamos a estudiar, que se secreta en las células principales o pépticas, es la lipasa gástrica. La lipasa gástrica también es una proteína y una enzima, pero se secreta ya como enzima activa, no como enzimógeno. Su función va a ser la digestión de lípidos, de grasas, es decir, de triglicéridos, pero es muy débil. Así que en realidad les hablé de la lipasa lingual, que es la de la saliva, la lipasa gástrica, la verdad que son súper débiles las dos. Así que ya vamos a estudiar que la lipasa pancreática es la más importante para la digestión de grasas, ¿está? Secretada por el páncreas. Pero bueno, hay que nombrarlo igual. Perfecto. Esto es lo que pasa entonces en las células principales o pépticas. De vuelta, vamos a regular la secreción. Como siempre, estamos en el tubo digestivo, así que regulación mecánica y nerviosa seguro que tenemos siempre. La mecánica, recuerden que es la distensión del estómago por el alimento que llega, me va a activar al plexo submucoso de Meissner y esto estimula la secreción de las células principales. Por otro lado, tenemos la regulación nerviosa, donde el parasimpático estimula y el simpático inhibe la secreción de estas células. Recuerden que el parasimpático, al liberar acetilcolina, estimula receptores M3 que son asociados a proteínas G. Por eso estimula la secreción. El simpático, al liberar noradrenalina, inhibe la secreción al actuar sobre receptores beta-2 adrenérgicos que son asociados a proteínas G. Como pueden ver, creo que de cansancio uno se termina acordando de eso, porque es lo mismo en todas las células que vamos a estudiar en estómago. Con eso entonces, fíjense cómo estudiamos la secreción de las células principales o pépticas. Perdón, me faltó la regulación humoral. Y en realidad, fíjense, cuando hablo de regulación humoral acá, no hablo de hormonas, hablo de la presencia de alimento en la luz gástrica. Entonces, lo que se vio es que si hay proteínas y péptidos pequeños en la luz del estómago y las células principales sensan esto, se estimula la secreción de pepsinógeno. Obviamente, porque el pepsinógeno, al activarse pepsina, va a digerir estas proteínas y estos péptidos. ¿Sí? Presencia de proteínas y péptidos en la luz del estómago hace que las células principales secreten pepsinógeno y lipasa. Pero en este caso humoral no se refiere a hormonas. ¿Sí? Perfecto. Otra de las células que tenemos que estudiar del estómago son las células G. Recuerden que las células G solamente están en las glándulas piróricas, no en las gástricas. ¿Tá? La función de las células G habíamos dicho que era la secreción de gastrina. Entonces, hablemos un poquito más de la gastrina. Algo ya vimos, ¿no es cierto? La gastrina, entonces, dijimos que es una hormona endocrina y parácrina. ¿Por qué? Porque puede viajar por sangre o puede actuar en una célula que esté por ahí cerca. ¿No? O viaja por sangre o actúa a corta distancia si es que la célula parietal está por ahí cerca. El mecanismo de acción dijimos que era al unirse al receptor de colecistoquinina B o de colecistoquinina tipo 2, como ustedes le quieran llamar. Recuerden que era un receptor asociado a proteína G. Ahora, funciones de la gastrina, creo que ya vimos dos en donde les expliqué recién. ¿No? Lo vamos a repasar. La gastrina, entonces, ya dijimos que estimula de manera directa a las células parietales para estimular la secreción de ácido clorhídrico. Otra de las funciones es que estimula a las células simil-enterocromafines para que liberen histamina. Y a su vez, recuerden que, ya vamos a hablar de histamina en un rato, la histamina estimula a la célula parietal para que secrete ácido clorhídrico. Eso es lo que charlamos recién. Ahora, hay dos funciones más que les tengo que contar. La gastrina también estimula el trofismo celular. ¿Qué significa eso? Estimula la proliferación de las células de la mucosa gástrica. O sea, hace que
se produzca el recambio de las células de la mucosa, ¿no? O sea, proliferación o hiperplasia es lo mismo, ¿no? Por eso el recambio de las células del estómago ocurre cada 2 a 3 días. Pregunta de examen, ¿no? En estómago es cada 2 a 3 días, en intestino delgado es cada 5 días, ¿no? Todas las células de la mucosa gástrica proliferan por la gastrina, no es solo la célula G, ¿está? Entonces cada 2 a 3 días estas células se van desprendiendo y crecen nuevas. Así que, tercera función de la gastrina. Y por último, la gastrina estimula el tono muscular del esfínter esofágico inferior. Algo yo les dije en la clase anterior, pero bueno, ahora les comento. Entonces, estimular el tono muscular significa que hace que se contraiga el esfínter esofágico inferior, aparte de lo que ya habíamos visto. Ya sabemos que el esfínter esofágico inferior, o cardias, tiene su propio tono muscular, su propio estado de semicontracción, pero la gastrina lo aumenta aún más, para evitar el reflujo gastroesofágico. De todas maneras, ya vamos a ver que por otras causas puede haber reflujo, y esto me va a provocar enfermedad por reflujo gastroesofágico, también conocida como hernia. Ya lo vamos a charlar esto en otra clase, ¿tá? Enfermedad por reflujo gastroesofágico es lo que tratamos de evitar con esta gastrina, ¿tá? Así que, dos funciones de la gastrina, las dos primeras son las que siempre nos acordamos. Tengan cuidado con lo del tono y con lo del trofismo, porque ahí es donde el profe también lo ha preguntado. Entonces, ¿cómo se va a regular la secreción de gastrina? En primer lugar, vamos a tener regulación mecánica, como ya les dije. La distensión del alimento, la distensión del estómago por el alimento, estimula al plexo submucoso de Meissner, y acá tengan cuidado. Hasta ahora, fíjense, estuve hablando de células parietales, hablé de células mucosas y mucosas del cuello, hablé de células principales o pépticas, y en todas, al distenderse el estómago, se activaba el plexo de Meissner y él liberaba. El plexo de Meissner siempre libera, por ejemplo, acetilcolina para estimular la secreción. Bueno, acá, esto es lo que el profe quiere saber. Solo en el estómago y en estas células, cuando el plexo de Meissner se estimula, libera acetilcolina como siempre, pero además libera GRP, que significa péptido liberador de gastrina en inglés. En las otras células no, obviamente, por algo se llama GRP. ¿Ah? La G es de gastrina, la R significa release, que es liberación, y la P de péptido. ¿Ah? Así que péptido liberador de gastrina. Entonces, fíjense, en todas las células que yo les nombré anteriormente, cuando yo les dije que se estimula el plexo de Meissner, solo libera acetilcolina, excepto para las células G. El Meissner, cuando se estimula, libera acetilcolina y péptido liberador de gastrina. Y esto provoca la secreción de gastrina por estas células. En las otras células es solo acetilcolina lo que va a liberar, al igual que el parasimpático. Esto les aclaro por las dudas. ¿Está? Así que el péptido liberador de gastrina al profe le gusta tomar, ¿está? ¿La saben? Porque es raro, ¿cierto? Por otro lado, vamos a tener a la estimulación nerviosa. La estimulación nerviosa, recuerden, parasimpático estimula, simpático inhibe. El parasimpático, recuerden que es al activar receptores muscarínicos tipo 3, ¿ah? Que son asociados a proteínas GPU, y el simpático inhibe la secreción al unirse la noradrenalina a receptores beta-2 adrenérgicos que son asociados a proteínas GS. Así que lo más raro acá, por favor, péptido liberador de gastrina, como lo más importante acá. A mí les cuento lo que me pasaba. Yo me confundo mucho el VIP, que es péptido intestinal vasoactivo, con el GIP, que es péptido inhibidor gástrico, con el GRP, y el GIP tiene otro nombre, que es GLRP, que me confundo con este. Yo calculo, a mí me pasaba. Por favor, por eso les digo, cuando uno ve toda esa sigla, ahí está el quilombo. Hasta ahora vimos, bueno, el VIP, que era liberado por las neuronas inhibidoras, el plexo de Auras, acá no. Vimos el GIP, el péptido inhibidor gástrico, y ahora el GRP, que es el péptido liberador de gastrina.
Bueno, eso, cuidado. Por último, vamos a tener la regulación humoral. Acá de vuelta, no estoy hablando de hormonas, estoy hablando de presencia de cierto tipo de alimentos en la luz gástrica o el pH del jugo gástrico. Por ejemplo, lo que se vio es que si en la luz del estómago hay proteínas, péptidos pequeños y aminoácidos, principalmente fenilalanina y triptófano, esto me estimula la secreción de gastrina. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Recuerden, si se estimula la secreción de gastrina, la gastrina luego estimula a las células parietales que secreten ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico me activa a la pepsina, la cual va a digerir esto. Muy rebuscado parece la explicación, pero tiene sentido. Entonces, si aparecen proteínas y péptidos pequeños, fíjense, se activa la secreción de pepsinógeno y también se activa la de las células G. Entonces, aparecen proteínas y péptidos pequeños en la luz del estómago, se estimula la secreción de gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Estimula a la célula parietal para que secrete ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico me convierte el pepsinógeno a pepsina y la pepsina degrada esto. Así que sí tiene relación con lo que estamos estudiando. Por otro lado, el pH de la luz gástrica me puede estimular o inhibir la secreción de gastrina. Piensen en esto, vamos de vuelta. La gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico, lo cual me baja el pH del ácido clorhídrico. Si el pH está muy bajo, por eso se inhibe la secreción de gastrina. Ahora, si el pH está muy bajo, o sea, menor a 1,5, se inhibe la secreción de gastrina. ¿Por qué? Porque si la gastrina se siguiera secretando, haría que se secrete mucho ácido clorhídrico y el pH seguiría bajando. Entonces, cuando el pH está por debajo de 1,5, se inhibe la secreción de gastrina y por lo tanto se inhibe la secreción de ácido clorhídrico. ¿Tá? Al revés, si el pH está muy alto, o sea, por encima del 5, esto me estimula la secreción de gastrina. ¿Qué es lo que va a hacer la gastrina cuando se secrete? Va a estimular a las células G, a las células parietales para que secrete ácido clorhídrico y esto me va a bajar el pH que está alto. ¿Tá? Entonces, pH demasiado ácido me inhibe la secreción de gastrina, pH demasiado alto la estimula. Si quieren pongan ahí, porque ya después lo vamos a estudiar, pongan ahí al lado la somatostatina es lo opuesto. ¿Tá? A ver si está por acá. Sí. Pongan ahí entre paréntesis. Opuesto a la somatostatina. ¿Por qué? Porque en un ratito vamos a ver que si el pH está por debajo de 1,5, se estimula la secreción de somatostatina. Si el pH es mayor a 5, se inhibe la secreción de somatostatina. Entonces, lo del pH a veces puede confundir cuando estamos en el examen. Acá no, porque bueno, lo decimos. En el examen, ¿era somatostatina? ¿Cuál era? ¿Ah? Gastrina es pH ácido, pH muy bajo inhibe, pH muy alto estímulo. La somatostatina van a ver que es exactamente al revés, para que no nos olvidemos. Perfecto, entonces. A ver. Eso entonces era en cuanto a... Eso entonces era en cuanto a las células G que liberan gastrina, ¿no es cierto? Otra de las células que tenemos que estudiar, fíjense que son las células símil enterocromafino, células SEC, o como les dije hace un rato, en inglés sería enterocromafin like cell, o sea, células enterocromafines es lo mismo. ¿Tá? SL es en realidad enterocromafin like, o sea, células parecidas a las enterocromafines que están en la médula suprarrenal. Esas son las enterocromafines. La función que van a tener estas células son la secreción de histamina. Acuérdense que estas células C que están tanto en las glándulas gástricas como en las glándulas pilóricas. Hablemos un poquito más de la histamina. La histamina es una hormona endocrina. Recuerden que su mecanismo de acción es al unirse a receptores de histamina tipo 2, receptores H2, que son asociados a proteínas GS, y su función es una sola, que es estimular a las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. Entonces, la gastrina sí, o podía estimular a la célula parietal, o podía estimular a las células SEC, ¿no es cierto? Pero la histamina solo a las células parietales.
Así que la función de la histamina ya la vimos hace un ratito en nuestro esquema. ¿Cómo sería la regulación entonces de la secreción de histamina? De vuelta, como siempre, estamos en el tubo digestivo. Regulación mecánica y nerviosa tenemos y acá oral también. En cuanto a la regulación mecánica, recuerden, la distensión del estómago por el alimento reactiva el plexo de Meininger, el cual libera acetilcolina para estimular la secreción de histamina por esta célula. En cuanto a la regulación nerviosa, recuerden, parasimpático estimula, simpático inhibe. El parasimpático estimula la secreción gracias a la activación de receptores M3 que son asociados a proteína G. El simpático inhibe la secreción cuando la noradrenalina se une a receptores beta-2 adrenérgicos, ¿no?, que son asociados a proteína GS. Y por último, humoral, que esta ya la saben. Dijimos hace un rato que la gastrina tenía dos formas de estimular la secreción de ácido clorhídrico. O se unía a la célula parietal directamente para que secrete ácido clorhídrico, o como dice acá, la gastrina estimula las células SEC para que secreten histamina. La histamina estimulaba la secreción de ácido clorhídrico. Así que fíjense, la gastrina, sintetizada por las células G, se une a los receptores CCKB que tiene la célula SEC también. ¿Ah? Son los mismos receptores. Por favor, no se confundan con receptor CCKA o CCK1. Estos no están en estómago. Los receptores CCK no están en estómago, están en páncreas y vías biliares. O sea, nada que ver con este tema. Pero bueno, en el examen imagínense que diga CCK, CCKB, CCKB sería todo lo que está en esto. Perdón. Así que esto me va a estimular la secreción de histamina. Perfecto, entonces. Así que como pueden ver, lo más difícil por ahí es la de célula parietal, todo lo que estuvimos viendo. Las otras células, bastante tranquilo que se suele preguntar, ¿tá? Fíjense. Otra de las células que vamos a tener entonces en nuestro estómago son las células de... Perdón. No estoy de bostezar, me agarró como de repente, perdón. Las células D o delta, recuerden que las teníamos en las glándulas pilóricas. ¿Ah? Seguro a alguno de ustedes le hice bostezar ahora. Qué bajón. Ay, el bostezo es contagioso. Entonces, recuerden que estas células D o delta, yo también les dije, las vamos a volver a estudiar, porque están en el intestino delgado y también están en el páncreas. Así que bueno, su función va a ser la secreción de somatostatina. La somatostatina, pero la punta de esa parte, perdón, no sé. Debo tener un tumor cerebral porque no soy de bostezar así tan seguida. Entonces, ahora no les voy a poder decir todas las funciones de somatostatina, pero cuando terminemos de estudiar todo esto de secreción, van a ver que la somatostatina tiene muchas funciones, incluidas a nivel de ejes endócrinos. Así que en endócrino también vamos a tener que estudiar. Se la conoce también como hormona antiliberación. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de muchas cosas, ¿ah? Incluido lo que vamos a ver ahora. Así que nunca estimula nada, siempre inhibe liberación de ciertas hormonas o de ciertas secreciones exócrinas. Entonces, como les dije, es sintetizada por las células D o delta del estómago, de los enterocitos del intestino delgado y el páncreas también, en los islotes de Langerhans. Su mecanismo de acción es uniéndose a un receptor de somatostatina, no tiene un nombre propio, digamos, que es un receptor de membrana asociado a proteína G, que su función en el estómago, que es lo que les voy a decir por ahora, es inhibir a las células parietales. Por lo tanto, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, como ya estuvimos viendo. ¿Tá? Pero a nivel del hígado y vías biliares también tiene funciones. A nivel de páncreas también tiene funciones. ¿Verdad? Bueno, nada que ver cómo estuvo bostezando. Encima no tengo sueño tampoco, no sé por qué bostezo así, perdón. Perfecto. En cuanto a la regulación, fíjense que en cuanto a la regulación de la secreción,
vamos a tener, como siempre, regulación mecánica y nerviosa seguro. Y la humoral, fíjense que vamos viendo dependiendo del tipo de célula. Recuerden que regulación mecánica es que al llegar el alimento al estómago, este se distiende y esto me activa el plexo de Meissner, el cual secreta acetilcolina para estimular la secreción de las células delta. Vamos a tener también a la regulación nerviosa, en donde el parasimpático estimula la secreción de las células delta al actuar la acetilcolina sobre receptores muscarínicos tipo 3, que son asociados a proteínas G. En cambio, el simpático inhibe la secreción de las células D o delta al liberar noradrenalina, y esta noradrenalina se une a receptores beta-2 adrenérgicos asociados a proteínas GS. Así que está bueno esto porque hasta ahora, excepto en saliva, que teníamos receptores M1, pero si no, todo lo mismo. Y acá está lo que yo les decía. La regulación humoral, por ejemplo, el pH de la luz gástrica también puede hacer que se inhiba o se estimule la secreción de somatostatina. Fíjense, cuando el pH está muy ácido, se estimula la secreción de somatostatina. Piensen por qué. Miren lo que les dije recién. La somatostatina inhibe la secreción de ácido clorhídrico, así que si el pH está muy ácido, menor a 1,5, se estimula la secreción de somatostatina. Y la somatostatina inhibe al ácido clorhídrico, a la secreción de ácido clorhídrico, para que no siga bajando el pH. Por otro lado, si el pH está por encima de 5, o sea, está muy alto para el estómago, se inhibe la secreción de somatostatina. ¿Para qué? Para que deje de inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Así que, vamos a resumir lo que les estaba diciendo. Si el pH es menor a 1,5, se inhibe la secreción de gastrina, para que no haya secreción de ácido clorhídrico. Se estimula la secreción de somatostatina, para inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Así que pH menor a 1,5 inhibe la secreción de gastrina, estimula la de somatostatina. ¿Para qué? Para que no haya secreción de ácido clorhídrico. Si el pH es mayor a 5, se estimula la secreción de gastrina y se inhibe la de somatostatina. ¿Para qué? Para que haya secreción de ácido clorhídrico y el pH baje hasta los valores que tiene que ser. ¿Tá? En el examen, en los choice, tengan cuidado con eso. Porque gastrina y somatostatina es como que nos confunden, ¿no? Así que por eso les recuerdo. Además, dentro de lo humoral, como pueden ver, hay hormonas que me van a regular la secreción de las células delta, la secreción de somatostatina. Pero fíjense que esto ocurre a nivel pancreático. Principalmente, puede ocurrir acá también. Estoy hablando de la insulina y el glucagón. Esto ya lo vamos a estudiar para el final, para la secreción de páncreas endocrino. Pero fíjense que tanto la insulina como el glucagón, que son hormonas que se liberan en el páncreas endocrino, estimulan la secreción de las células delta. ¿Por qué? Tiene que ver con lo que estamos estudiando. Porque las células delta secretan somatostatina. Y vamos a ver que la somatostatina, aparte de inhibir al estómago, también inhiben la secreción de insulina y glucagón. Así que esas son otras funciones más que les tendremos que agregar. No acá, pero ya estudiaremos más adelante. Perfecto. Con esto entonces terminamos de estudiar todas las células que tenía el epitelio gástrico, cada una con su secreción, su función y su regulación. Como pueden ver, lo más difícil y lo más importante que tienen que saber es la célula parietal. Por eso lo dimos súper fino, porque así preguntan los profes. Ahora, para terminar este tema de la secreción de jugo gástrico, la pregunta sería, ¿solamente cuando llega alimento al estómago recién ahí se va a estimular la secreción del jugo gástrico? Bueno, la respuesta es que no. Es parecido a cuando hablamos de secreción de saliva. Vieron que yo les dije, bueno, si el alimento está en la boca, sí, se estimula la secreción de saliva, pero puede ser que yo esté oliendo un alimento y secreto saliva. Puede ser que esté mirando un alimento y secreto saliva. Puedo estar pensando en un alimento y secreto saliva. Lo mismo le va a pasar al estómago. No es necesario que el alimento esté en el estómago para que haya secreción de jugo gástrico. Antes de que el alimento llegue al estómago puede pasar.
después de que el alimento sale del estómago también puede pasar, ¿no? Así que es por esto que tenemos que hablar, pregunta de examen oral, de las fases de secreción del jugo gástrico, ¿tá? Tengan cuidado porque tienen los mismos nombres que las fases de la secreción del jugo pancreático. Y ahí es donde uno se confunde. Entonces, tiene los mismos nombres. Las fases de la secreción del jugo gástrico y pancreático se llaman fase cefálica, gástrica e intestinal. Por eso tengan cuidado. Veamos ahora la de estómago y después cuando nos toque dar páncreas comparamos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la fase cefálica? Fíjense que la fase cefálica representa solamente el 20 al 30% de la secreción de jugo gástrico, ¿tá? De ese litro y medio, de esos 1,5 litros por día, que yo les dije, bueno, 20 a 30% es antes de que el alimento ingrese al estómago, ¿ven? O sea, es como que se prepara el estómago para la digestión, ¿ah? ¿Cuáles son los estímulos que me van a provocar esta secreción, esta fase cefálica de la secreción de jugo gástrico? Fíjense que son más o menos los mismos estímulos que para la secreción de saliva. Tengan cuidado con los pares craneales que van a explicar nada más. La parte sensitiva sí es lo mismo, fíjense. Son todos estímulos nerviosos. El gusto, por ejemplo, ¿a qué me refería? ¿Se acuerdan cuando colocamos algún alimento en la boca? Se estimulan los receptores de las papilas gustativas y esto me va a originar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 7, por el nervio facial, hacia el bulbo raquídeo, donde está el núcleo del tracto solitario o también llamado complejo vagal dorsal, ¿tá? Entonces, recuerden, si yo les estaba hablando de saliva, la señal iba a los centros salivales superior e inferior. Estaban entre bulbo y protuberancia. Como acá quiero controlar a lo que pase en el estómago, tengo que ir al complejo vagal dorsal, porque desde ahí va a salir el vago, el par 10. ¿Ah? Así que bueno. Puede ser que yo esté oliendo un alimento y que eso también haga que se secrete ácido clorhídrico. Recuerden entonces que en el caso del olfato, el aroma del alimento que yo esté oliendo se une, activa a los receptores químicos del bulbo olfatorio. Esto me va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 1, ¿no? Por el nervio olfatorio, hacia la corteza cerebral. Y desde la corteza cerebral se estimula este complejo vagal dorsal. Puede ser que estemos mirando un alimento que tiene mucho color, que se ve muy apetecible, como nos pasa a veces a mirar propagandas o comerciales en la televisión, que miramos algo y decimos, oh, qué rico. Bueno, recuerden que ahí se van a estimular los conos y bastones, que son los receptores sensitivos de la retina. Esto me va a originar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 2, o sea, por el nervio óptico, hasta la corteza cerebral. Desde la corteza, recién ahí se estimula el complejo vagal dorsal. O puede ser que estemos recordando algo que comimos el otro día o que tenemos ganas de comer, y eso significa que desde la corteza cerebral se va a estimular el complejo vagal dorsal. Fíjense que es más o menos lo mismo que expliqué en saliva, solo que las señales iban a los centros salivales. Cuando yo les hablé de saliva, la señal sensitiva eran iguales, solo que iban a centros salivales, acá va al complejo vagal dorsal. En cuanto a la señal motora, si hablábamos de saliva, la señal motora viajaba por los pares 7 y 9. Por el par 7 a submaxilar y sublingual, por el par 9 a parótida. Piensen que ahora estamos hablando de estómago. El estómago está inervado por el par 10. ¿Sí? La señal motora o eferente, que sale desde el complejo vagal dorsal, va a viajar por el nervio vago, por el par craneal número 10, transmitiendo información parasimpática, lo cual ya sabemos que estimula a todas las células del estómago para que secreten moco, hormona, ácido clorhídrico, todo lo que estudiamos. Todas las células que yo les expliqué se estimulaban con el parasimpático. ¿Ah? Así que es por eso. Pero recuerden, esto produce solo el 20 al 30% de la secreción. ¿Por qué no produce más? Porque fíjense que la estimulación es solo nerviosa. Ahora, cuando yo llegue al estómago, que va a ser la siguiente fase, aparte de lo nervioso está lo mecánico, está lo humoral, eso es más, ¿no es cierto? Es más potente. Así que fíjense, la segunda fase que vamos a tener de la secreción de jugo gástrico es la fase gástrica, que representa
es la más importante, obviamente, porque representa el 60 al 70% de la fase de jugo gástrico, de la fase de secreción de jugo gástrico. ¿Por qué se llama así? Porque justamente es la que va a ocurrir cuando el alimento ingresa al estómago. Pregunta de examen. La hizo, estaba justo el examen, ¿vieron los exámenes que yo les paso al Drive? Bueno, el último examen que yo estuve pasando en limpio para mandarles a ustedes fue ahora el de diciembre, creo que era la tercera, me parece, si mal no recuerdo. Una de las preguntas de examen del profe fue, ¿cuál es la fase más importante de la secreción de jugo gástrico? Si me pregunta eso, es la fase gástrica. Y la de, o era un verdadero o falso, no recuerdo. Y si me pregunta el jugo pancreático, la fase más importante de la secreción de jugo pancreático es la intestinal, no la gástrica, porque páncreas desemboca en intestino. Así que fíjense bien lo que le está preguntando. Para mí una pregunta re fácil, pero por ahí con los nervios, recuerden, la secreción de jugo pancreático tiene fase cefálica, gástrica, intestinal también. Los porcentajes van a cambiar, porque obviamente lo intestinal es más importante para el páncreas, la fase gástrica es más importante para esto. Solo presten atención a eso más que nada. Entonces, como les dije, fíjense, la fase gástrica representa el 60 al 70% de la secreción de jugo gástrico. Es la mayor cantidad porque ocurre cuando el alimento ingresa al estómago. Recuerden, cuando el alimento ingresa al estómago, ¿qué estímulos vamos a tener para la secreción? Mecánico, nervioso y humoral. Por eso es tan potente. Mecánico significa que al llegar el alimento al estómago, el estómago se distiende. Y recuerden, pensemos lo que habíamos estudiado en la clase anterior. Al distenderse el estómago cuando llega el alimento, si hablamos de lo motor, se estimulaba, ¿se acuerdan? El reflejo vago-vagal, que hacía que el estómago se relaje aún más. Se estimulaba el reflejo gastrocólico, el gastro duodenal también, y ahora o sea, cuando el alimento llega al estómago, el estómago se distiende y empiezan a salir reflejos para todos lados, para múltiples cosas. Así que en este caso, al distenderse el estómago por el alimento, se estimula el plexo de Meynert, el cual secreta acetilcolina para todas las células, porque hemos visto que el plexo de Meynert estimula a todas las células. Secreta acetilcolina, excepto para la célula G, que además de acetilcolina, secreta GRP, que era el péptido liberador de gastrina. Todo esto va a hacer que todas las células del estómago produzcan sus secreciones, todas juntas. Y eso forma el jugo gástrico, obviamente. Por otro lado, podemos tener el estímulo nervioso. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Cuando el alimento llega al estómago, el estómago se va a distender. Eso me va a originar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 10. O sea, este es un reflejo vago-vagal también, pero no les llamen así. Cuando el profe les pregunta reflejo vago-vagal, se está refiriendo al que me relajaba el estómago para que no aumente tanto la presión en la luz gástrica. Es el que yo les enseñé en la clase anterior. Como pueden ver, este también es vago-vagal, ¿ven? Señal sensitiva y motora es por el vago. Pero no les llamen vago-vagal para que el profe no se confunda, o sea, para que no le digan, no, pero el reflejo vago-vagal es otro. Este también es vago-vagal, pero no tiene ese nombre, ¿no? Y es para secreción. Así que, al distenderse el estómago por el alimento, se genera una señal sensitiva o aferente que viaja por el par 10 hacia el núcleo del tracto solitario o complejo vagal dorsal. Es lo mismo que el vago-vagal, por eso les digo. Pero acá, la señal motora lo que va a hacer es llevar información parasimpática que estimula la secreción de todas las células del estómago. En cambio, si me hablaban del reflejo vago-vagal cuando vimos en la clase anterior, la distensión del estómago por el alimento ocasionaba esto, hasta acá, y la respuesta motora provocaba la relajación, ¿no es cierto?, del estómago, para que no aumente tanto la presión en la luz gástrica. Así que eso era motor, esto es secreción. Y creo que lo más potente no es lo mecánico y lo nervioso. Ahí terminó. Bueno. Uy, ¿qué? Esperen que se terminaron las fotos. 2 segundos, busco a ver qué más había. Se terminaron las fotitos. Perfecto.
Entonces, fíjense. Me está quedando entonces dentro de la fase gástrica la regulación humoral. Entonces, dentro de la regulación humoral estamos hablando de las hormonas. Entonces, cuando llega el alimento y me distiende el estómago, recuerden que esto va a provocar que se libere gastrina y que se libere histamina. Recuerden que la gastrina, para repasar ya que estamos, la gastrina se va a unir a receptores CCKB en la célula parietal y va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. La histamina se va a unir a receptores H2 en la célula parietal y también me estimula la secreción de ácido clorhídrico. Así que la superposición de estímulos mecánicos, nerviosos y humorales va a hacer que se secrete gran cantidad de ácido clorhídrico. ¿No? Por eso representa el 60 al 70% de la secreción. Así que fíjense, teníamos 30% fase cefálica, 60-70% fase gástrica. Me queda un 10% que fíjense que es prácticamente nada, que es la fase intestinal. Esta fase intestinal de la secreción de jugo gástrico se llama así porque ocurre cuando el alimento ingresa al duodeno, que en realidad prácticamente se inhibe la secreción de jugo gástrico, prácticamente. Y van a ver que la mayoría de los estímulos son inhibidores, pero hay algunos estimuladores. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles van a ser los estímulos que producen la fase intestinal? Vamos a tener el estímulo nervioso, que significa que al distenderse el duodeno por el quimo, que llega desde el estómago, esto me genera una señal sensitiva o aferente que viaja por el par 10 hasta el núcleo del tracto solitario o complejo vagal dorsal. Este complejo vagal dorsal produce una señal motora o eferente que por el par 10 va al estómago, ¿tá? Que lleva información parasimpática y esto me estimula la secreción de jugo gástrico. O sea, algo de secreción de jugo gástrico hay, ¿tá? Como ven acá. Pero vamos a ver que hay estímulos inhibidores también. Por otro lado, vamos a tener estímulos de tipo humorales. Estoy hablando de la... puse distensión acá, pero la distensión me va a llevar a liberación de hormonas, por eso lo puse como humoral. Entonces, al distenderse el duodeno por la llegada del quimo proveniente del estómago, resulta ser, y esto es lo raro, que tenemos algunas células G en el duodeno, muy pocas, prácticamente no hay ninguna. Muy poquitas células G se vio que existen en la primera porción del duodeno. Así que cuando el alimento ingresa al duodeno, el duodeno se estira, esto me estimula estas células G, muy poquitas, que tengo en el duodeno, y se libera muy poca cantidad de gastrina. Lógicamente la gastrina va por sangre hacia el estómago y estimula a las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. Pero van a ver, esto es muy poquito. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la mayor parte de estímulos que vamos a tener, fíjense que son inhibidores. ¿Tá? Así que miremos esto. Fíjense entonces, como dije recién, al distenderse el duodeno, se activaron estas células G que están muy poquitas en el duodeno, pero para estimular la secreción de ácido clorhídrico. Pero hay otras células en el duodeno que les voy a comentar ahora, que son las más importantes. Tenemos que al distenderse el duodeno, porque llegó el quimo proveniente del estómago, se activan las células D o delta, que están también en el duodeno. Así como las teníamos en el estómago, acá también están. Estas células D o delta del duodeno van a liberar somatostatina. La somatostatina viaja por sangre e inhibe a las células parietales, lo cual disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Entonces tenemos un poquito de gastrina que liberarán las células G del duodeno, que estimula la secreción, pero como pueden ver, todas las otras sustancias que voy a nombrar inhiben, así que predomina la inhibición, ¿no es cierto? Por otro lado, se van a estimular las células K también del duodeno. Esto yo ya les había comentado. ¿Ah? Vuelvo, a ver, 2 segunditos hacia atrás para que vean dónde ya lo dijimos, para repasar. Acá. Ven que yo ya les conté que el duodeno sintetiza, las células K del duodeno sintetizan péptido inhibidor gástrico, ¿tá? El GIP, que
viaja por sangre desde el duodeno, inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Así que vamos a volverlo a dar a esto, pero fíjense que les voy a nombrar otro nombre también. Les voy a decir otro nombre. Que eso es lo que por ahí nos puede confundir en el examen. Entonces, al llegar el quimo desde el estómago hacia el duodeno, se distiende el duodeno, y esto hace que las células K que tiene el duodeno liberen GIP, que significa péptido inhibidor gástrico, o también se conoce con el término de incretina, o también se conoce con el término de GLRP, o sea, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Este segundo nombre, el tercer nombre que les estoy comentando, es porque tiene otras funciones aparte de la que vamos a ver ahora. Ya lo vamos a charlar. Por favor, a mí me pasaba esto. No se confundan el GLRP con el GRP. ¿Está? O no se confundan el GRP con el GIP, que también pasa. GLRP es péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP. GRP dijimos que era el péptido liberador de gastrina. O el GIP con el VIP. El VIP era el péptido intestinal vasoactivo. A mí me pasa eso, que incluso hoy en día, si a mí me apuran, yo dudo, a ver, porque me tengo que pensar bien lo que voy a decir, ¿no? Porque si no enseguida me confundo, ¿no? Así que cuidado con eso. GIP o GLRP o incretina es lo mismo, pero no es lo mismo que GRP, que es péptido liberador de gastrina, que era liberado por el plexo de Meissner solo para estimular la liberación de gastrina por las células G, ¿no? Así que este GIP, recuerden que inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Por último, al llegar, como les dije, el alimento, el quimo, desde el estómago al duodeno, el duodeno se distiende, se activan las células I del duodeno y liberan colecistoquinina. La colecistoquinina va a sangre, compite con la gastrina por su receptor CCKB e inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Así que, por eso la fase intestinal tiene muy bajo porcentaje. Solo representa el 10% de la secreción de ácido clorhídrico, por mecanismo nervioso y humoral, porque la mayor parte de la estimulación, la mayor parte de los factores inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Así que, digamos que se estimula la secreción de ácido clorhídrico para que continúe la digestión en el estómago. Básicamente sería por eso. Y como les decía, no se confundan con las fases de secreción de jugo pancreático, que tienen los mismos nombres, pero no los mismos porcentajes, no es lo mismo, digamos. Perfecto, entonces. Muy bien, la verdad que vamos, va lindo, va lindo. Con esto entonces, ya estudiamos, hasta ahora vamos secretando 1 litro de saliva por día, ¿tá? Secreción salival, secreción del esófago, muy poquitos mililitros, pero también estudiamos, y ya vamos secretando 1,5 litros por día de jugo gástrico, ¿tá? Hasta acá entonces hemos dado ese tema. Ahora, vamos a continuar con la secreción, pero esta vez vamos a ver otra glándula anexa, así como las glándulas salivales, que es el páncreas, ¿tá? Así que después vamos a seguir, obviamente, con el tubo digestivo para ver intestino delgado y grueso, ¿tá? Pero vamos a continuar ahora con la secreción de jugo pancreático, la secreción del páncreas. Recuerden que el jugo pancreático, yo ya les había adelantado en el cuadrito que les pasé, que el volumen diario de secreción es de 1 litro por día. El pH de este jugo pancreático es el más alcalino de todas las secreciones que vamos a hablar, porque es de 8 a 8,3, es bien alcalino. Y este jugo pancreático es secretado por los acinos serosos que tiene el páncreas. La función que va a tener este jugo pancreático es, ustedes piensen lo siguiente, desde el estómago, perdón, viene el quimo muy ácido. Ya vamos a hablar que en la primera porción del duodeno, por eso tenemos las glándulas de Brunner del duodeno. Las glándulas de Brunner del duodeno secretan moco para tratar de neutralizar un poco el pH ácido del quimo. Pero en la segunda porción del duodeno ya no necesito glándulas de Brunner. Ya tengo el jugo pancreático, que justamente su pH alcalino es para neutralizar el pH ácido del quimo. Y también, ¿por qué otro motivo?
porque vamos a estudiar que las enzimas digestivas que tienen que actuar en la luz del duodeno necesitan un pH óptimo alcalino para poder actuar. Así que esas son las dos funciones. Neutralizar el pH ácido del quimo, que viene desde el estómago, y lograr un pH óptimo, bien alcalino, en la luz del duodeno, para que las enzimas digestivas puedan actuar sin problema. Ahora, antes de empezar a hablar de esto, hablemos un poquitito del páncreas, ¿ah? Como siempre hacemos con todos los órganos. Recordemos entonces que el páncreas es un órgano macizo y es único. Yo, antes de verlo en un paciente o en un cadáver, pensaba que el páncreas era más grande. Fíjense, es muy chiquito. Tiene un peso de 70 a 150 gramos nada más. En cuanto a sus medidas, su longitud es de 15 a 20 centímetros, su ancho es de 4 centímetros y su espesor es de 5 centímetros. En cuanto a su ubicación, fíjense que va a estar ubicado en el abdomen, más específicamente en el retroperitoneal. Recuerden que es un órgano retroperitoneal, y si hablamos de las regiones abdominales, recuerden que vamos a tener en el epigastrio va a estar orientada la cabeza del páncreas, ¿tá? La cabeza y parte del cuerpo, y el resto del cuerpo más la cola va a estar ubicado en el hipocondrio izquierdo, ¿tá? Esa básicamente sería la ubicación. Epigastrio e hipocondrio izquierdo, por detrás del estómago, obviamente. Nuevamente, fíjense este dibujo, el dibujo que ven acá. Nuevamente el dibujo es muy similar al que estudiamos en glándulas salivales, ¿no es cierto? Así que por lo tanto, el páncreas, vamos a ver, lo que nosotros tenemos que estudiar ahora en digestivo son los acinos serosos del páncreas. Pero recuerden que el páncreas también tiene una porción endocrina. Así que, en cuanto a su división anatómica, está lo que yo les decía recién. Tenemos la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. La cabeza y parte del cuerpo está en el epigastrio, en esta parte del abdomen. Y parte del cuerpo con la cola está en el hipocondrio izquierdo. En todo el páncreas tenemos islotes de Langerhans, pero la mayor cantidad está en la cola del páncreas. Si hablamos de la división histológica o fisiológica, en este caso es lo mismo, vamos a dividir al páncreas en dos porciones, una porción endocrina y una porción exócrina. La porción endocrina solamente es el 5% del páncreas, y estamos hablando de los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans, la función que tienen es la secreción de hormonas endógenas, que ya vamos a charlar en otro momento. Estamos hablando de la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Lo que a nosotros nos interesa estudiar hoy es la porción exócrina del páncreas, que representa el 95% de la glándula y que está formado todo por acinos serosos que se encargan de secretar el jugo pancreático. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es lo mismo que hicimos en glándulas salivales, fíjense. Fíjense que si estamos por hablar de los acinos serosos del páncreas, como ya dijimos en glándulas salivales, se llaman acinos serosos porque el tipo de secreción que tienen es serosa. Una secreción serosa se caracteriza por tener abundante cantidad de proteínas, lo cual arrastra agua, así que tiene abundante cantidad de agua. Y es una secreción isotónica, ¿tá? Ya les adelanto, ya les dije en realidad, pero lo vuelvo a repetir. En saliva, en secreción salival, el acino producía una secreción isotónica, pero que se volvía hipotónica en el conducto excretor. O sea, isotónica en el acino, hipotónica en el conducto. Ahora estamos por estudiar lo mismo, pero en páncreas. En páncreas la secreción siempre es isotónica. O sea, en un choice, isotónica en el acino, isotónica en el conducto. Iso-iso. En saliva era primero iso, después se volvía hipo. Pregunta de examen, ¿no? En las preguntas que les pasé justo está ese tipo. Ya lo preguntó varias veces. Es fácil, pero por ahí varios chicos me han dicho que por ahí no le prestaban atención a esa cuestión. La verdad que está interesante. Entonces, como ya dijimos en glándulas salivales, los acinos del páncreas se van a dividir en dos partes. El acino propiamente dicho, que recuerden que es la porción secretora, y el conducto excretor, que es la porción excretora, justamente. Así que, bueno,
o como pueden ver acá, la cantidad de proteínas que se secreta en el acino es una barbaridad, pero bueno, todas las vamos a estudiar en algún momento en digestivo. Entonces recuerden, el acino propiamente dicho, recuerden que se llama porción secretora, ¿no es cierto? La función que va a tener es secretar proteínas. Fíjense, todas las proteínas que secretan este acino propiamente dicho. Por ejemplo, empecemos. Una de las proteínas que va a secretar el acino son enzimas para la digestión de proteínas. Todas se secretan como simógenos, así que les vuelvo a recordar algo que ya les dije en estómago. En estómago hubo secreción de pepsinógeno, que era un simógeno y que servía para la digestión de proteínas. Fíjense que acá pasa lo mismo. Cada vez que un órgano tiene que secretar una proteasa, o sea, una enzima que degrade proteínas, la secreta como simógeno. Piensen, pepsinógeno. Piensen ahora en la que les voy a nombrar en páncreas. Piensen en los factores de coagulación. Los factores de coagulación, la mayoría estaban inactivados. Yo los tenía que activar para que tengan su función de proteasa. O sea, casi siempre es así. Y eso preguntó el profe el año pasado, en diciembre, en el examen. No recuerdo si era, creo que era tercera, me parece, si mal no recuerdo. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son estas enzimas que se van a secretar como simógenos? Tenemos al tripsinógeno, al quimotripsinógeno, a la proelastasa y a la procarboxipeptidasa. Recién en el duodeno se van a activar estas enzimas y ahí van a realizar la digestión. La pregunta, ahora que estoy recordando, parecía difícil, pero la pregunta del examen decía lo siguiente. ¿Cuál de las enzimas no se tiene que activar? ¿Cuál de las siguientes enzimas no se tiene que activar en el páncreas? Porque me podría producir una pancreatitis aguda, o sea, podría destruir el páncreas. Y decía, opción A, enzimas que sirven para la digestión de hidratos de carbono. Opción B, enzimas que sirven para la digestión de lípidos. Opción C, enzimas que sirven para la digestión de proteína. Opción D, la enteroquinasa. Están como 4 opciones. Entonces, ¿cuál de las siguientes enzimas no se deben activar en el páncreas porque me produce una pancreatitis aguda, que es lo que realmente ocurre? O sea, que me destruyen el páncreas. Recuerden, justamente por eso las enzimas que son proteasas se liberan como simógenos, porque si se llegaran a activar en el órgano, yo ya les dije, van a degradar, van a destruir a las células. Entonces, estas enzimas que les nombré recién, hay veces que se activan antes de tiempo en el páncreas, me destruyen todo el páncreas, me produce una pancreatitis aguda, que es grave y que el paciente puede morir. Muchas veces incluso la pancreatitis llevó a una peritonitis, que era una inflamación de todo el peritoneo, el paciente entra en sepsis, o sea, se infecta y muere, o sea, tiene un shock. Entonces, esa era la pregunta que el profe hizo. Entonces, ¿cuál de las siguientes enzimas no se debe activar en el páncreas porque podría llevar a una pancreatitis aguda? Y decía, enzimas para la secreción de hidrato de carbono o de lípidos o de proteína, que es lo que les dije acá. Recién en el duodeno se van a activar. Otra de las enzimas que va a secretar el acino propiamente dicho son las enzimas para la digestión de lípidos. Fíjense que estas enzimas se secretan como enzimas activas. No hay ningún peligro si se secretan activas porque no me van a digerir a las células. Estoy hablando de la lipasa pancreática, la fosfolipasa A2 y la colesterol-esterasa. Otras enzimas que también se van a secretar son las enzimas para la digestión de hidratos de carbono. También se secreta de manera activa y estoy hablando de la amilasa pancreática. ¿Saben cuál es el problema con estas enzimas? Que cuando estudiamos intestino delgado, yo voy a nombrar más enzimas. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Acá, para la digestión de proteínas, les nombré el tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasa. Cuando estemos en intestino delgado, el intestino delgado tiene enteroquinasa, amino, polipeptidasa, dipeptidasa, tripeptidasa, más estas. El problema en el examen suele ser que no nos acordamos cuál es pancreática y cuál es intestinal. Son muchas. Por ejemplo, para la digestión de lípidos yo les nombré la lipasa pancreática, fosfolipasa 2 y colesterol esterasa. Son pancreáticas. En intestino vamos a hablar de la lipasa intestinal. No importa, porque una sola creo que no hay peligro con eso. Y después, para la digestión de hidratos de carbono, la única que es pancreática es la amilasa pancreática.
vamos a estudiar a la lactasa, a la sacarasa, a la maltasa, la isomaltasa, la dextrinasa, son todas intestinales. No es necesario que lo anoten ahora, lo vamos a volver a hablar. Entonces, en secreto, creo que es acordarse cuál es pancreático y cuál es intestinal. El profe, ¿qué hizo con respecto a esto? Tomó un caso clínico cuando decía, el paciente, si le saco el páncreas, ¿cuál de estas enzimas no va a poder participar de la digestión? Parecía un re caso clínico. Me está preguntando cuál es pancreática y cuál es intestinal. Si yo le saco el páncreas al paciente, ¿cuál de estas enzimas no va a estar? Invento. Para la digestión de hidratos de carbono. Maltasa, isomaltasa, sacarasa, amilasa pancreática. Ah, claro, la amilasa pancreática. El problema era acordarse cuál era cuál. Así que ese ejercicio, cada vez que miren una enzima, piensen, ¿de dónde salió esta enzima? Porque el profe hizo preguntas así similares. Perfecto. Aparte de estas enzimas que yo les estoy contando, otra proteína que secreta el acino propiamente dicho no es una enzima, ¿tá? Es una proteína, pero no una enzima. Estoy hablando del péptido inhibidor de la tripsina. No es una enzima, como les puse ahí, y su función es inhibir la activación del tripsinógeno a tripsina. Es como un mecanismo de seguridad. Es como que yo les diga, bueno, este es el tripsinógeno. Bueno, yo no quiero que este tripsinógeno se active. ¿Por qué? Ya vamos a estudiar después, ahora no, que cuando el tripsinógeno se activa tripsina, la tripsina activa todas las otras enzimas que les nombré recién, una cascada. Y si se activan en el páncreas, ya les dije, estamos en problemas. Vamos a tener una pancreatitis aguda. Así que, para evitar que el tripsinógeno se active, ni bien se sintetiza, viene con un péptido. En uno de los extremos, en el extremo carboxilo, el tripsinógeno viene con este péptido, inhibidor de la tripsina. Este péptido es un mecanismo de seguridad para evitar que el tripsinógeno se active la tripsina, porque eso llevaría a que se activen todas las demás enzimas, que lo vamos a estudiar en otro momento. Así que, por eso es tan importante. Así que es como un mecanismo de seguridad. Aparte de todas las proteínas que yo les conté, fíjense que el acino propiamente dicho va a secretar agua, pero va a secretar agua en muy poca cantidad, porque la mayor cantidad de agua se secreta en el conducto excretor, que ya les voy a contar enseguida. Por otro lado, aparte de la secreción de agua y de proteínas, ya sea enzimas o péptidos, en el acino propiamente dicho también se secretan iones. Estoy hablando del sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Lo mismo que habíamos visto en glándulas salivales. Bueno, vamos con las diferencias hasta acá. En las glándulas salivales, los acinos secretaron moco, proteínas, bueno, agua y electrolitos en las mismas concentraciones en plasma. La solución era isotónica. Bueno, acá lo mismo. Secretamos proteínas, pero muy poca agua, a diferencia de la saliva que sí tenía agua ya, el acino. Y los iones, fíjense, lo mismo que en saliva, las mismas cantidades, el tipo de secreción es isotónico. Así que hasta ahí, excepto por el agua, que acá se secreta muy poco, y en la saliva ya venía mucho desde el acino, lo otro es parecido. ¿Dónde cambia mucho esta explicación? En el conducto excretor. Recuerden que el conducto excretor de los acinos también se llaman porciones excretoras, porque antes se creía que solo servían para transportar lo que secretó el acino propiamente dicho. Pero ahora se sabe que también realizan absorción y secreción. Fíjense que en el conducto excretor de los acinos pancreáticos vamos a absorber potasio y cloro y vamos a secretar sodio, bicarbonato y agua. ¿Ya? Repasemos. En las glándulas salivales, lo que se absorbía era sodio y cloro y se secretaba potasio y bicarbonato. Agua no, porque el agua ya vino del acino. Fíjense, acá está diferente. Se absorbe potasio y cloro y piensen, para no olvidarse, piensen en lo que yo les dije hace un rato. Esto. El pH del jugo pancreático es alcalino, es muy alcalino. Entonces piensen, ¿qué tengo que secretar hacia la luz? Sodio y bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Y eso le va súper alcalinidad al jugo pancreático. Así que si lo piensan de esa manera, por ahí se lo van a acordar mejor. Entonces yo necesito que haya
bicarbonato de sodio en la luz. Aparte de agua, obviamente. El bicarbonato de sodio, o sea, el bicarbonato junto con el sodio le va a dar, es el pH superalcalino que tiene el cubo pancreático, que ya vamos a ver cuando desemboque en la segunda porción del duodeno, me neutraliza el pH del quimo. Por otro lado, el agua, fíjense que le va a dar fluidez al cubo pancreático. ¿Por qué? Ya vamos a ver que la realidad es que el acino propiamente dicho secreta muy poquita agua. Lo que dicen los libros es lo siguiente: cuando el acino secreta, cuando el acino produce la secreción hacia el conducto excretor, esa secreción prácticamente no se mueve, de tan densa que es. Por eso el conducto pancreático, el conducto excretor le tiene que agregar agua, porque si no la secreción prácticamente no sale de los acinos, ¿tá? Más que nada es por eso. Así que el tipo de secreción que tenemos que ver acá, fíjense que es de tipo isotónica, ¿tá? Entonces, esperen que prendo la luz. Vamos a hacer este dibujito. Lo tienen acá, pero lo vamos a hacer como para repasar. Y sobre todo, un dato importante, este dibujito que les muestro ahora, también, no lo vamos a volver a dibujar, pero también se ve en hígado. En los canarículos, estaba por si no, conductillos biliares del hígado. Así que en hígado les voy a decir, esto era lo mismo que en páncreas, y le pegamos un repaso. ¿Okay? Bueno, esperen que... Perfecto. Entonces, vamos a volver a dibujar a nuestra célula ductal. Entonces, imagínense acá que tenemos nuestra célula del conducto excretor. Recuerden que célula del conducto excretor o célula ductal es lo mismo. Acá tenemos un espacio intercelular y la célula ductal que sigue. Entonces, como siempre, célula ductal acá, la luz del conducto excretor, y de este lado la sangre, como siempre, es decir, el capilar que va a irrigar a todo este páncreas. Lo primero que vamos a hacer es, todo este tipo de transporte se va a iniciar con una bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, empecemos por ahí. Transporte activo primario. La bomba de sodio-potasio ATPasa, ya sabemos, casi siempre, no sé si se acuerdan, las bombas estaban en la membrana vasolateral, ¿no es cierto?, en contacto con la sangre. Bueno, acá está al revés, están en contacto con la luz. Así que esta bomba de sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios de la célula y al mismo tiempo mete 2 potasios. De esa manera ya estamos viendo algo. Ya estamos viendo que aumenta el sodio en la luz del conducto. Y al mismo tiempo se reabsorbe potasio. Así que disminuye el potasio en la luz del conducto excretor. ¿De dónde vino? Vamos a empezar por ahí. ¿De dónde vino ese sodio que se secretó acá hacia la luz del conducto? Vino desde un transporte activo secundario que estaba en la membrana vasolateral. Estamos hablando del contratransportador sodio-protón. De esta manera, fíjense, el sodio ingresó a la célula por el contratransportador sodio-protón y el protón se reabsorbió hacia la sangre. Ese sodio que ingresó por el transporte activo secundario, fíjense que se secreta hacia la luz por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Prácticamente lo opuesto que vimos en glándulas salivales. En glándulas salivales la bomba estaba acá y el contratransportador acá. Pero bueno, es al revés. Vamos con la primera pregunta. ¿De dónde salió el protón? ¿De dónde salió el protón? El protón, recuerden, salió del dióxido de carbono de la misma sangre. Así que el dióxido de carbono que estaba en sangre, en los capilares que irrigan a estas células ductales, ingresa a la célula ductal, acuérdense, por transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Una vez que ingresa a la célula ductal, se une al agua y mediante la anhidrasa carbónica, recuerden que se va a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico se vuelve a disociar y me va a producir el protón, que fíjense, este es el protón que se secretó nuevamente hacia la sangre. Al mismo tiempo que es el que se secretó en contratransporte con sodio.
al mismo tiempo se formó un bicarbonato. El protón, fíjense que se reabsorbió hacia la sangre. El bicarbonato se secreta hacia la luz del conducto excretor en contratransporte con cloro. De esa manera, otra cosa que estamos haciendo es lo siguiente. Se secretó el bicarbonato hacia la luz. Así que aumenta el bicarbonato y aumenta el sodio en la luz del conducto. Al mismo tiempo se reabsorbió cloro. Así que el cloro, junto con el potasio, disminuyeron en la luz del conducto excretor. ¿Qué nos está faltando para terminar esta idea? Me falta absorber el potasio y el cloro, y eso lo puedo hacer por canales nada más. Así que, vamos a poner por acá, no hay problema. El potasio, entonces, fíjense, pasa hacia la sangre por un canal de potasio, transporte pasivo, difusión simple. Con el cloro pasa lo mismo. El cloro se va a reabsorber hacia la sangre por un canal de cloro, es decir, transporte pasivo, difusión simple. Y ahí fíjense que ya reabsorbimos o secretamos todas las sustancias. Y ahora ustedes me van a decir, Hermi, pero si el sodio está aumentado en la luz, ¿no debería ser hipertónica esta solución? Porque, por ejemplo, en saliva dijimos, el sodio se reabsorbió, ¿no es cierto?, en saliva, bajó la cantidad de sodio en la luz y la solución se volvió hipotónica. ¿No debería ser hipertónica la solución? En realidad no, porque el sodio y el bicarbonato que se secretaron hacia la luz arrastra agua. Eso no pasaba en las glándulas salivales, por eso la secreción quedaba hipotónica. ¿Está? Acá el sodio y el bicarbonato arrastran agua, así que yo digo que acá está aumentado, pero al agregarle agua, queda isotónica la solución. No va a quedar hipertónica porque le agregué agua. Así que el sodio y el bicarbonato que se secretaron, fíjense que van a arrastrar agua hacia la luz del conducto excretor. Fíjense que el agua se va a secretar hacia la luz por la vía paracelular, o sea, por el espacio intercelular que hay en las dos células. Así que, como les dije, ¿qué tiene el jugo pancreático? Que es lo que le modificó el conducto. Bicarbonato de sodio, que le dan el pH superalcalino que tiene el jugo pancreático, para neutralizar el pH ácido del quimo. Tiene abundante cantidad de agua, que esto le da fluidez al jugo pancreático. Porque si no tiene agua, esta secreción se queda acá, no se mueve. O sea, bien, según lo que dicen los libros, es bien viscosa, bien densa. Al agregarle agua le doy fluidez, el pH alcalino ya se lo dimos, y esto sí va a terminar desembocando en la segunda porción del duodeno. ¿Ah? Perfecto, entonces. Ver. Entonces, ¿cómo estamos de hora? Ah, está, perfecto. A ver la hora. A ver. Hola. Ahora sí, me parece que se apagó el micrófono. Hello, hello. ¿Sí? Se apagó hace mucho el micrófono recién cuando terminamos el dibujo, por las dudas. Si no, explico otra vez. ¿Cuándo se apagó? Todo el dibujo apagado. Recién, ay, bueno. No estás grabando, se apaga el micrófono. Soy un desastre últimamente. Buenísimo. Perfecto. Entonces, ya está. Acá se apagó, ¿no? Cuando puse esta fotito. Perfecto. Entonces. Buenísimo. Hace rato que está apagado. Entonces, ¿vieron que yo les mostré que el cloro se va a reabsorber hacia la sangre? Bueno, en realidad, ¿de dónde vino ese cloro que yo utilicé para hacer el contratransporte con bicarbonato? En realidad, ese cloro lo secretó la misma célula, aparte del que vino por la luz. Entonces, este canal de cloro, yo les mostré acá, ¿no es cierto? Un canal de cloro que se puede usar, es el que le dibujé recién.
se puede usar para reabsorber el cloro hacia la sangre, ¿no es cierto? Pero bueno, hay una pequeña cantidad de cloro que también se puede secretar hacia la luz, pero no va a quedar en el jugo pancreático, sino que va a ser para activar este contratransportador clorobicarbonato. Bueno, fíjense, este canal de cloro es muy especial. La proteína canal se llama CFTR, que significa proteína reguladora transmembrana de la fibrosis quística. No se confundan fibrosis quística con fibrosis pulmonar, que bueno, no tiene nada que ver. La fibrosis pulmonar vimos en RESPI y era el aumento del tejido conectivo en el pulmón. No sé si ustedes seguramente miraron alguna película donde creo que era una película como romántica, donde había una chica con fibrosis quística. Bueno, ¿cuál es el problema de la fibrosis quística? Es que se afectan o disminuyen en muchas partes del cuerpo estos canales que tenemos acá. Proteína reguladora transmembrana de la fibrosis quística. Entonces, en la fibrosis quística se altera esta proteína, lo cual me disminuye la secreción del cloro a la luz del conducto, y se vio que esto me afecta a todos los transportadores que ya vimos hace un rato. Al no secretarse cloro, no puede haber contratransporte con bicarbonato. Eso también me afecta el contratransporte sodio-protón, me afecta la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿A qué lleva eso? A que no se secrete sodio ni bicarbonato hacia la luz y que tampoco se secrete agua. Así que ustedes habrán visto que en la fibrosis quística, si conocen un poquito acerca de esa enfermedad, lo que le pasa a esos pacientes es que las secreciones de moco en varias partes del cuerpo son muy espesas. La del páncreas es lo mismo. ¿Está? Entonces, solo porque disminuye o directamente no hay esa proteína CFTR. Entonces, uno diría, bueno, un canal de cloro, ¿qué tiene que ver? Bueno, ese cloro que no se secreta ahí porque no está esa proteína, hace que se afecte toda la secreción de sodio, de bicarbonato y de agua. Como no se secreta agua hacia la luz del conducto, la secreción del jugo pancreático es muy espesa. Es tan espesa que prácticamente no puede desembocar en la segunda porción del duodeno. Este problema también los pacientes lo tienen en pulmón. Por eso el mojo del pulmón es muy espeso y termina obstruyendo las vías aéreas. Esto también ocurre en el intestino. Vamos a ver la misma proteína en el intestino. Y la secreción intestinal también es muy espesa. Como que me empieza a producir obstrucciones en todas las glándulas que secretan moco. El sudor también, el sudor de la piel también es como muy espeso. O sea, el profe no les va a preguntar fibrosis quística, pero ya que aparece el nombre acá es para que, bueno, no se asusten nada más de qué significa esto. Lo vamos a ver en el intestino delgado, también a esta proteína. ¿Está? Así que, a ver, ¿qué hora es? Bueno, vamos a dejar hasta ahí, así empezamos el nuevo pizarrón ahora la siesta. Entonces hasta acá ya les dije cómo era la secreción de la sina propiamente dicho, isotónica, cómo es la secreción del conducto excretor, isotónica también. Ahora a la tarde entonces continuamos, vamos a ver cómo sale ese jugo pancreático hacia el duodeno. Nos va a tocar ver hígado y vías biliares también. Creo que hoy ya vamos a terminar secreción y si nos queda tiempo ya podemos empezar a ver digestión y absorción. Qué buena noticia, ustedes ya lo estudiaron en biología, digestión y absorción. No es que me voy a apurar para explicar, pero no les va a sonar tan raro. Lo mismo que les explicó la doctora Heuer en digestión de hidrato de carbono, lípido y proteína, es lo que les voy a explicar yo, así que no les va a sonar algo tan raro. Así que nos vemos ahora a la tarde para continuar entonces con digestión. ¿Tá? Besito.